Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro video para el canal. En esta ocasión les he traído 5 nuevos minimods para Minecraft que seguramente te vayan a encantar. Parte número 22. ¡Al fin! Y claro, como siempre en este tipo de videos para toda la gente nueva, les traigo el siguiente reto. Pues si por lo menos 2 de los minimods que te traigo en este video llegaron a gustarte, tendrás que suscribirte. Además, claro, de comentar cuáles fueron esos 2 minimods que te hicieron perder. ¡Qué sucio! Así que bueno gente, dicho todo esto, ahora sí vayamos por el video. El primer mod que les he traído se llama Boxy Madness. Un interesante y divertido mod que, bueno, en sí no estará trayendo nada demasiado útil. ¿Qué? ¿Cómo que no? Sino que más bien estará pensado para divertirte con tus amigos. Pues este mod nos estará añadiendo la mecánica de boxeo. Concretamente, todo lo que añadirá serán simplemente diferentes tipos de guantes y también los costales. Estos para que puedas llegar a practicar tus movimientos, pero sinceramente no funcionarán demasiado bien. Por lo que en este caso yo los usaría más a modo decorativo. Ahora, enfocándonos en el tema de boxeo, lo normal sería tener 2 guantes en cada mano. Una vez que nos encontremos armados, ahora solamente será cosa de dar clic derecho. Y a ver, aquí también sé que podremos hacer uso del clic izquierdo con la mano de siempre, pero estos tan solo serán golpes normales. Esto lo digo ya que incluso cuando estaba probando el mod me llegué a confundir, ya que solamente con apretar el clic derecho estaremos usando ambas manos para defendernos. Y estos sí que serán golpes un poco más fuertes. De hecho, una de las cosas que debemos saber antes de comenzar a pelear es que cuando golpeemos estaremos cargando una pequeña barra. En el caso de que hagamos un combo de 3 golpes, podremos utilizar la habilidad de Uppercut, un golpe mucho más poderoso y que será capaz de arrojar a nuestro rival por el aire. Pero claro, si llegan a golpearnos antes de completar la barra, esta se reiniciará, cosa que posiblemente en el PvP sea muy complicado de conseguir. Ahora, otra cosa más. Pues para poder facilitarnos un poco más el tema de llegar a nivel 3, podremos llegar a cubrirnos. Esto si apretamos la tecla R, prácticamente como si fuera un escudo y nulificando 3 golpes. Así que sí, puede parecer un mod mucho más simple de lo que parece, pero al menos en cuanto a técnicas de boxeo, yo creo que metieron todas las más importantes y vuelvo a decirlo, me parece un mod bastante divertido. Sobre todo para crear pequeñas competiciones en servidores. Ahora pasando con el siguiente mod tendremos a Raids Enhanced, un mod que como ya se lo imaginarán estará enfocado en mejorar el tema del Raids, pero de una forma mucho más vanilla y controlada que por ejemplo otros como Yagas Pillage. En este caso tendremos algunos nuevos tipos de Illagers. Uno de los más vistosos será el del dirigible de batalla, y quienes se mantendrán al margen disparando balas de cañón. ¡No! El lado bueno de esto es que no destruirá ningún tipo de bloques, y aquí me gustaría hacer énfasis en las increíbles animaciones que tendrá este mod. Si bien no añadirá demasiados enemigos, la verdad es que se nota la gran calidad que tiene. Cosa hermosa. Otro de los enemigos que también me gustó bastante fue el taladro de Illagers. Y sí, este estará haciendo referencia a una de las cartas de Clash Royale, y tendrá prácticamente la misma función, solo que mucho más peligroso que esta. ¡Dios, no! Pues en el caso de que nos acerquemos demasiado, este se hundirá en la tierra y aparecerá en otra parte, prácticamente generando Illagers infinitos. Además, claro, de una nueva variante de golem, un invento de este nuevo tipo de Illagers tecnológicos y que estará totalmente de su lado, y claramente contando con nuevas habilidades que lo volverán mucho más peligroso. Un nuevo e interesante mod de enemigos, que si ya estás cansado de las típicas raids con enemigos aburridos, este sin duda será una de tus mejores opciones. Ahora pasamos con algo un poco más tranquilo, pues ya saben que uno de los tipos de mods que más me gusta es precisamente los decorativos, y en este caso les he traído el mod de Block Pops. Y es que seguramente muchos aquí recuerden el famoso Mini Pops, muy interesante en su tiempo, pero ya obsoleto. Pues en el caso de Block Pops estará tomando este mismo concepto, pero mejorándolo muchísimo más. Y es que a ver, nada más comenzando el mundo nos estará saliendo el siguiente menú.
donde podremos elegir una caja para nuestro personaje. Y sí, esto es algo bastante interesante, y es que podremos ser parte de toda esta nueva colección, al igual que todos los jugadores que vayan entrando en el servidor. Claro, en caso de que juegues en alguno. Ahora, ¿cómo podremos conseguir estas nuevas figuras? Y es que aquí es donde precisamente viene lo divertido. Para esto necesitaremos crear este nuevo tipo de máquina. En esta misma tendremos diferentes tipos de categorías. A día de hoy contaremos con figuras de Hora de Aventura, de Undertale, Dragon Ball, JoJo's, One Piece, Star Wars, Mario Bros. Y The Amazing Digital Circus. ¿Qué? Sí, porque no podía faltar. Ahora, aquí es donde se viene lo divertido, y por lo que yo lo recomendaría para jugar en algún servidor, ya que el tema de los coleccionables estará totalmente controlado. Así que a ver, vamos a hacer un acercamiento por esta parte y mira, como podremos ver, aquí tendremos un límite de 3 tokens, los cuales podríamos ver algo así como monedas imaginarias. Estas se recargarán cada 3 horas, donde tendremos una nueva oportunidad de sacar alguna nueva figura. En el caso de los tokens regulares, esta será totalmente aleatoria, mientras que por otro lado tendremos los tokens asegurados, que nos estarán garantizando una figura nueva. Aunque esta tendrá obviamente un tiempo de congelación de 24 horas. ¡Cerdo! Haciendo que completar cada una de las colecciones sea un verdadero reto. Por lo que si buscas un nuevo mod de coleccionables o figuras para decorar tu casa, la verdad es que será una de tus mejores opciones. En el siguiente puesto tendremos a Plants and Zombies, un nuevo mod de plantas contra zombies que saldría hace tan solo unas cuantas semanas, y que en ese poco transcurso de tiempo ya mucha gente lo está tomando como el mejor mod de PvZ. Y si quieren mi opinión al respecto, pues la verdad es que tiene muchos puntos a favor. Esto me complace mucho. Pues a ver, en el apartado visual, la verdad es que son uno de los mejores modelos que haya visto. De hecho, hace algún tiempo subimos otro mod parecido, que si bien no estaba para nada mal, y en aquel entonces de verdad que era el mejor mod de PvZ, a día de hoy se encuentra descontinuado. ¡Ah, qué chafes! La buena noticia es que ahora tendremos y que logra pulir muchísimas de las carencias que tenía, teniendo agregados muy interesantes, como por ejemplo la recolección de plantas, pues estas aparecerán de forma natural por el mundo. Podremos domesticarlas alimentando las consolas y recogerlas con una pala, para después ponerlas dentro de una maceta. En estas mismas permanecerán dormidas, pero podremos utilizarlas para crear las granjas de semillas, pues de esta forma no tendremos que ir explorando por todos lados en busca de esta misma planta. Aquí te recomendaría que te pongas a buscar girasoles, ya que de verdad el tema de los soles será algo muy usado y aprovechado por este mod. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Pues prácticamente será una moneda nueva. Y en cuanto al tema de los zombies, pues estos serán una nueva facción, totalmente diferente de los zombies normales de Minecraft, y que claramente tendrán la ventaja de no quemarse bajo la luz solar, teniendo que armar tu casa para evitar que estos nuevos zombies lleguen a acabar contigo. Al menos como va la cosa y el recibimiento que tuvo de parte de los jugadores, lo más probable es que este no termine siendo otro proyecto cancelado. Y ya para terminar, les he traído el mod de Invencible Conquest. Sí, vaya juego de palabras. El cual, como lo estarán viendo, nos estará trayendo al mundo de... un proyecto que ya les voy adelantando que sigue en desarrollo. Aún le estaría faltando pulir algunas cosillas como el tema de los combates, algunas animaciones y también en la exploración de otros planetas. ¿Qué? Primero que nada, al momento de iniciar en un mundo tendremos este nuevo libro, el cual nos permitirá elegir alguna de las facciones disponibles, en las que tendremos, por ejemplo, magia, poderes de portales dimensionales, tener alguna habilidad de superhumano, pero vamos, claramente todos vamos a elegir la de Viltrumita. Posiblemente la facción más poderosa de todas y que nos estará dando un montón de habilidades nuevas. Ahora, la cosa no será tan simple como parece. Primero que nada tendremos un montón de nuevos controles, aquí ya puedes acomodarlos a tu gusto y puede ser un poco complicado entender todo esto al principio. Al momento de conseguir nuestros poderes podremos ir evolucionándolos a medida que derrotemos criaturas, ya que no será lo mismo derrotar un conejo a un Warden.
o incluso también a alguno de los superhumanos que vayamos encontrando. Mientras más poderosa sea una criatura, nuestros niveles subirán mucho más rápido, y los cuales podremos ir utilizando para mejorar a nuestro personaje. En este caso, aumentar nuestros niveles de inteligencia, fuerza, resistencia, entre otros. Prácticamente como una especie de RPG. Incluso tendremos un montón de misiones donde deberemos derrotar a cierto personaje para aumentar nuestros poderes. Pero aquí te recomendaría que tuvieras muchísimo cuidado, ya que estos pueden ser capaces de acabar contigo de un solo golpe. Así que antes de comenzar a enfrentarlos, lo mejor sería que te vuelvas lo más poderoso posible. Un más que divertido mod de superpoderes muy recomendado, y que sin duda si eres fan de Invencible tienes que probar por lo menos una vez. En efecto, es cine. Y bueno gente, estas fueron mis 5 recomendaciones de esta ocasión. La verdad es que ya estaba tocando otro video de mini mods, pero últimamente la cosa me ha estado escaseando bastante. De hecho, si tienes alguna recomendación para algún próximo video, te pediría que lo dejaras en los comentarios. O incluso también puedes unirte a mi servidor de Discord. Esto lo menciono ya que mucha gente no tiene idea de que tenemos servidor de Discord. Y ya para terminar, como siempre te recuerdo que si quieres crear tu propio servidor de Minecraft, súper fácil de utilizar, sin problemas de lag y que nunca se apague, puedes llegar a crearlo dentro de la página de Olimpo Hosting, donde incluso tendrás un 20% de descuento con el código PUERCO20. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí vayamos por los saludos. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Mini Pin. También un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales contarán con el enorme privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. Y por supuesto también un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales les estoy enormemente agradecido, ya que sin su ayuda este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a Milanesa King, Amante de la Lluvia, Nicolás Truco, Juan Sánchez y Thomas Pérez, los cuales se volvieron enormes y poderosos miembros de grado nivel Lechón Primigenio. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertidos y lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediría que por favor dejaras tu like, comentaras qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, que eso es muy importante. Recuerden que Invencible es mejor que The Voice y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!